la columna cervical degenerativa y sus consecuencias. Quédate con nosotros en Detrás del Médico. Los procesos degenerativos de la columna, no nomás únicamente lumbar, sino también cervical, producto de algunos antecedentes como es el esguince cervical. El doctor Óscar Chavarrito nos va a hablar al respecto sobre los procesos degenerativos de la columna cervical y cuáles son los alcances actualmente de la medicina para solucionar este problema que es importante y discapacitante. Doctor, bienvenido al programa, muchas gracias. Vamos hablando sobre cómo se genera el proceso degenerativo de una columna, en este caso cervical, doctor. Doctor, muchas gracias por la invitación. Precisamente como usted lo menciona, el tema degenerativo de la columna cervical junto con el tema degenerativo de la columna lumbar son nuestra principal causa de consulta en nuestro día a día. Esto viene, uno, por la edad. Cada día tenemos pacientes mayores, nuestra expectativa de vida es mayor, por lo cual nos lleva a conocer y a entender que existen procesos de desgaste que nos van a afectar en nuestro día a día. El proceso degenerativo en la columna cervical viene precedido, como usted lo menciona, por situaciones como un esguince cervical, accidentes, malas posturas, que el día a día hoy ya nosotros estamos con el celular aquí abajo, una mala postura para nuestro celular, para leer en nuestro trabajo, pero lo más importante es que no solamente ya lo vemos en gente que se está acercando a los 60, 70 años, sino que también con el uso de las redes, la tecnología, el celular, nuestras posturas a nuestro momento de trabajar, pues ya empezamos a ver temas de molestias, de dolor, de desgastes de los discos o de la columna cervical en etapas más tempranas, en gente entre los 30 y 40 años que ya tiene este tipo de padecimientos, o en gente que de manera inicial no se trató como debería de ser un problema en la columna cervical, como algo tan sencillo como un esguince. Bien, al final del programa vamos a hablar sobre algunos tips importantes de qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra columna esté hasta cierto punto sana y sobre todo lo más importante, evitar que lleguemos a tener una cirugía, porque de esto vamos a hablar en relación allá el proceso degenerativo. También recordar que no nomás únicamente son los esguinces cervicales, sino también la artrosis que no nomás es en la cadera, en la rodilla, sino que también se ve reflejada en la columna lumbar y en la columna cervical. ¿Cuáles son los síntomas que nos orillan a tener que intervenirnos quirúrgicamente a la columna cervical, doctor? Claro, una columna degenerativa, como usted bien lo menciona, siempre me pregunta el paciente, ¿cuál es la causa de tener esto? Pues la edad, principalmente, ¿no? Un paciente que se acerca a los 60, 70, incluso ya a los 80 años, vamos a tener una degeneración, una artrosis, un desgaste de lo que vienen siendo los discos, las facetas, y que todo esto nos va a llevar a que nuestra lordosis cervical se rectifique o se pierda, y que a su vez esto nos vaya a generar principalmente una reducción del conducto o del espacio por el que pasan los nervios. Y esto clínicamente nos va a dar una serie de manifestaciones muy importantes, principalmente en nuestras extremidades superiores, como es pérdida de fuerza, pérdida del control fino, entumecimientos, calambres, un dolor que se irradia por la mano que no se quita con nada, que los despierta por la noche. Y cuando esto es más grave, hay que recordar que en la columna cervical pues tenemos toda la médula, y cuando esto es muy severo nos llega a generar alteraciones también de nuestra marcha. Podemos perder la habilidad para caminar de una forma adecuada, e incluso en etapas más avanzadas incluso podemos perder el control de nuestros esfínteres. Entonces, esto es lo que ya nos lleva a decidir cuándo debemos operar a un paciente o no, cuando clínicamente las manifestaciones son muy marcadas, déficit motor, sensitivo o alteraciones de la marcha. Sí, yo le digo al paciente que tiene este tipo de problemas, una lesión a nivel lumbar te puede generar como consecuencia dolor, pero es muy raro que quedes en silla de ruedas. Claro. Las que sí pueden dejarte en silla de ruedas y más discapacitantes son en la columna cervical, por la cuestión que tú comentas en relación a la médula. Ahora, ¿qué procedimientos quirúrgicos actualmente existen? Porque la gente siempre le tiene más miedo a la columna cervical que a la columna lumbar. Claro. ¿Cuáles son los procedimientos que nos pueden dar mayor seguridad para una cirugía columna cervical? Claro, aquí vamos a tener dos vías de abordaje.
operar la columna por la parte anterior, que principalmente está indicada cuando la degeneración es del disco y la compresión viene de la parte anterior hacia la parte posterior de nuestra columna, y cuando hemos perdido esa curvatura, el entrar por adelante nos permite quitar el disco y luego nos permite meter unas cajitas que nos ayudan a recuperar un poco de lo que viene siendo esa curvatura, esa lordosis cervical. Otro tipo de abordaje es por la vía posterior. Por la vía posterior podemos hacer técnicas no tan invasivas como puede ser una laminoplastia, se llama, que es prácticamente el arco posterior de la columna cervical, levantarlo y adaptarlo con una plaquita, o en casos más extremos, pues existe la colocación de tornillos transpediculares o a masas, dependiendo cómo los vayamos a colocar, como viene siendo en la columna lumbaro-torácica, pero esto ya va a depender de cada caso, o en casos más avanzados, pues existen en los cuales ya tenemos que hacer un abordaje combinado, primero entrar ya sea por atrás y luego por adelante, o viceversa, dependiendo cada grado de lesión. Algo importante mencionar es que siempre tratamos de hacer lo menos invasivos posible. Entrar por adelante, pues es una incisión muy pequeña que va sobre los pliegues de la piel y realmente pues ni se ve la cicatriz, y en la parte posterior pues hay que seleccionar bien qué tantos niveles abordar para tratar de no comprometer o tener una complicación durante un procedimiento quirúrgico. Sí, porque la verdad es que la columna cervical, que merece mucho respeto, creo yo que es una de las cirugías que hasta cierto punto tienen buenos resultados, muchos mejores resultados que la columna lumbar, porque en la columna lumbar el paciente se deja por años, y en ocasiones ya lo hemos comentado con el doctor Virgilio Ortiz y con el doctor Leonardo Gutiérrez, en relación que hay veces que la cirugía es excelente, una descompresión bastante buena, pero resulta que el paciente queda con dolor, o que queda con hipoestesia, o queda con una lesión motora residual que no se va a curar, y entonces el paciente dice, me operaron y me dejaron mal o no quedé bien. Entonces hay que tener cuidado, porque la oportunidad para intervenir quirúrgicamente un paciente columna tanto lumbar como cervical siempre será fundamental para que acude usted con un médico. Hay que recordarlo, el médico tiene que tomar esa pauta y sobre todo que le dé la seguridad de que los resultados van a ser mucho mejores operándose que no operándose, por ese proceso degenerativo que usted bien comenta. ¿Algún otro comentario que nos quiera hacer en relación a las cuestiones de la columna cervical? Claro que sí. Como usted lo mencionó bien, punto número 1, sí, las cirugías de columna cervical, nosotros mencionamos que es muy noble la columna cervical. Un paciente muy sintomático, cuando nosotros hacemos un tratamiento oportuno, la recuperación de su dolor y de sus síntomas es prácticamente completa, mejora mucho clínicamente ese paciente, incluso en algunas etapas en las que ya tenemos ciertos déficits motores, con una buena cirugía y una buena rehabilitación, un tratamiento oportuno, el paciente vuelve a estar muy bien funcionalmente. Cuando hacemos una cirugía en una etapa tardía, cuando ya existe una compresión muy importante sobre los nervios que prácticamente está generando un daño muy importante, sí, la recuperación puede ser más tardada y a veces no completa. Entonces siempre es bien importante, cuando tenemos un problema a nivel cervical, quizás en una consulta inicial o subsecuentes, todavía no es un tratamiento quirúrgico, con terapia física, con medicamentos, con unas buenas posturas, con el fortalecimiento de nuestra columna cervical, podemos estar bien, pero hay que darle seguimiento a ese paciente para operarlo en una etapa muy oportuna y que tengamos excelentes resultados. Ahora, los tips que son importantes para nuestro público es, primero, usted ve la televisión en su cuarto y está acostado, no la vea. Exacto. ¿Verdad? Exacto, sí, no. Yo siempre les digo, la cama es para dormir. Segundo, aspectos ergonómicos, que hay muchos gente que ahorita hace home office y que realmente la posición de la pantalla a veces no es la adecuada y se pone bajo tensión, como el hecho de estar revisando de manera constante un celular. Entonces, otro tip importante es que ergonómicamente el centro de la vista, al momento de que uno esté erguido, sea el centro de la pantalla de la laptop o de la computadora, porque eso nos va a ayudar a hacer. Otra también, doctor, creo yo que es, a menos que usted me digas, es que tomarse un tiempo para hacer movimientos de estiramiento, de reforzamiento muscular,
que muy bien en algunos otros programas se ven, este no es el caso. Ya hablaremos sobre esguince cervical en rehabilitación física, pero ahorita lo más importante es que tomen algunas medidas precautorias. ¿Alguna otra medida precautoria, doctor, que usted recomiende? Claro, yo agregaría ahí la postura al momento de estar sentados, utilizar una silla que tenga soporte lumbar, e independientemente también, como usted lo mencionó, de tener nuestra pantalla, nuestro monitor, nuestra silla bien sentados, estarnos levantando. La recomendación y lo ideal sería cada media hora. Es difícil a veces cuando uno está concentrado trabajando cada media hora levantarse, pero sí al menos hacerlo cada hora. Levantarnos, caminar un par de minutos y ya nos volvemos a concentrar a trabajar. El permanecer muchas horas sentado también es malo, aunque tengamos una buena silla. Y también la utilización de lentes, ¿verdad? Unos buenos lentes para ver, porque a veces Claro. uno adquiere posturas porque somos muy reacios para utilizar lentes. Nada más, antes de despedirnos y agradecerte la presencia, doctor, nuevamente dinos dónde te podemos localizar. Claro, muchas gracias. Nuestro consultorio se encuentra en el Hospital Puerta de Hierro Andares, en la Torre B, piso 5, el consultorio 502B. Nuestras redes sociales son huesocolumna.com. Ya lo saben, el esguince cervical es una de las patologías que poco a poco va desarrollando degeneración, la artrosis de la columna y otro tipo de problemas como la artritis reumatoidea, que ya en otro programa hablaremos sobre las consecuencias articulares de la artritis reumatoide, no nomás en la columna, en las manos, en las caderas, en las rodillas, sino también en la columna cervical, sobre todo a nivel de las primeras 2 vértebras cervicales, que son muy importantes y muy peligrosas. Esto fue Detrás del Médico. No se les olvide ponerse bien listos para darle clic a la campanita, sus comentarios, y nos vemos en la próxima aquí, en Detrás del Médico.